Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Vulnerables, entre las vulnerables, las personas trans en México sufren vejaciones, violencia, discriminación y muerte. Nuestro país, México, es el segundo con más violencia por transfobia en América Latina. Solo supera Brasil. Y eso no es todo. Los transfeminicidios no están tipificados, por lo que las cifras son producto de la recopilación de notas de prensa, pues los crímenes se registran regularmente como homicidios de hombres, lo que invisibiliza estos crímenes de odio. Veamos el contexto. En agosto pasado, la Organización de las Naciones Unidas demandó al Estado mexicano proteger los derechos de las personas LGBTTI y tomar medidas para prevenir los asesinatos y agresiones en su contra. Entre 2013 y 2017, al menos 381 personas fueron asesinadas en México por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Entre enero y julio de 2018, según un conteo hecho por México.com, 9 personas de la comunidad trans fueron asesinadas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió investigar estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia. De las personas agredidas, las mujeres trans o personas trans con expresión femenina fueron las víctimas más numerosas, con el 55% de los casos, según el informe Violencia, Impunidad y Prejuicios, elaborado por Letra S y basado en notas de prensa. Al menos 40 eran trabajadoras sexuales, 23 se dedicaban al estilismo y 9 eran defensoras de los derechos LGBTTI. El informe destaca que no es posible establecer una relación de causa-efecto entre el activismo y su asesinato, aunque en algunos casos se proporcionan elementos que dan cuenta de los contextos de vulnerabilidad y de riesgo a los que pudieron estar expuestas. 7 entidades de la República concentran casi la mitad de estos homicidios, encabezados por Veracruz. Organizaciones civiles han alertado sobre la violencia, odio y persecución que viven las personas trans, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado que estos crímenes tienen altos niveles de ensañamiento y crueldad. En función de la identidad sexual y de género de las víctimas, se han identificado distintos patrones de violencia. Los hombres homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, y las mujeres trans en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes. No se registró ningún caso de hombre trans o persona trans con expresión masculina asesinado, porque en ninguna nota periodística existe referencia a esta identidad de género. Lo anterior no significa la inexistencia de casos, sino refleja su invisibilidad social. Punto y contrapunto. Tremendo tema, un tema que lleva años siendo un problema gigantesco en México, un problema que tiene un nombre y un problema que a la mayoría de la gente ni cuenta se da. Recientemente en Minatitlán, en Veracruz, el comando armado que entró a una fiesta buscando a la dueña de un bar en Minatitlán, en Veracruz, el Bar del Chacal, creo que se llamaba, asesinaron a Becky Green, una mujer trans, se llamaba Becky Green. Las notas policíacas, las notas periodísticas sacaron el nombre de hombre, el nombre con el que se identificaba antes de haberse convertido o antes de haber transicionado a ser una mujer trans. La violencia que hubo esa noche, no podemos decirlo, no podemos saberlo, pero sí espero que las autoridades estén también dentro de las hipótesis, además de lo del derecho de piso y demás, investigando si hubo o no transfobia, si se ensañaron con esa crueldad contra la gente de la fiesta porque por quien iban era una mujer trans que se llamaba Becky Green. ¿Cómo ves tú el tema, querida Siobhan? ¿Qué se tiene que hacer? Se han hablado muchos años. Letra S lleva años haciendo maravillas para recopilar en fuentes periodísticas. El trabajo de Alejandro Brito ha sido fantástico para poder ver cuántos crímenes ha habido, pero el Estado no nos está haciendo caso. No, desafortunadamente no, y la prensa no nos ayuda porque hay revictimización. Ahora sí que después de ser asesinada hay una revictimización, de ahí la importancia de la identidad de género como algo que esté contenido en la ley. La cuestión con los transfeminicidios como un tipo específico de crimen de odio es que son el resultado final de una serie de cadena de violencias. Ya lo decía yo hace rato, lo dicen los datos de Letra S, son sobre todo trabajadoras sexuales y personas dedicadas al estilismo, es decir, sector servicios precarizados. Esto es muy importante porque quienes están allí quiere decir que han vivido una serie de trayectorias de vida que las han colocado en mayor marginalidad, y esto tiene que ver con pérdida de un capital cultural por no acceder a la educación, pérdida de un capital social por perder amigos y familiares, pérdida de un capital, digamos, simbólico, porque vivimos con un estigma donde somos cuerpos inhumanos, somos cuerpos deshumanizados y finalmente... Vidas que no valen. No valemos, y en ese sentido, cuando ocurre un transfeminicidio, lo que estamos viendo es el final de una cadena brutal de violencias. Y el Estado no tiene que intervenir solamente con el tema del transfeminicidio, solamente cuando estás a punto de morir, tiene que hacerlo mucho antes, en espacios escolares. Los espacios escolares no pueden ser más
espacios para personas cis hetero. Los maestros así tratan a los espacios escolares. Esto no puede seguir pasando. Ahí el Estado tiene que entrar. Y aunque no lo crean, es una manera de evitar eventualmente situaciones de violencia transfeminicida. Tadeo, ¿qué debería hacer la 4T ante los crímenes de odio, ante la transfobia, ante los transfeminicidios específicamente? Específicamente aquí me remonta a lo que comentaba Sioan, es de cierta forma hay un nivel de violencia o de ensañamiento contra ciertos grupos poblacionales, que si las mujeres, ahorita la población trans, que es los que estamos hablando, pero todo esto se recrudece cuando hay pobreza de por medio. A muchos de nosotros y nosotras en el camino, ¿no?, de apoyar este proyecto de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, se nos hace complejo de repente decir, para el bien de México, primero los pobres. Porque hay veces que se reinterpreta como si no existieran otros grupos sociales en necesidad. Pero efectivamente, y está comprobado socialmente, cuando la pobreza atraviesa a todos estos diferentes sectores sociales, se recrudece la discriminación, la violencia, los asesinatos. Y creo que es muy importante no dejarlo de lado, porque afortunadamente, bueno, yo como estadístico, no hay estadísticas reales, nadie se encarga de eso, y más o menos lo que te dicen que es la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años de edad. Sí. Entonces, eso ya de entrada habla de una diferencia abismal con respecto a la calidad y expectativas de vida de una persona. Entonces, si logramos sacar adelante de la pobreza, podemos darle este capital educativo no solamente a la gente trans, sino a la gente que por padecer por pobreza otras injusticias se desquita con los más débiles. Claro. Adrián, ¿qué debe hacer la 4T? Con una ley de crímenes de odio por homofobia, transfobia, acercar a los feminismos, que también, por cierto, hay un grupo de mujeres feministas que no quieren que las personas trans y las mujeres trans en específico sean parte del movimiento. Pues yo creo que aquí es necesario una educación. Muchas veces los crímenes de odio los tratan de justificar como con prejuicios de decir, yo hice esto con esta persona trans por esta educación, y tratan de justificarlo y de naturalizar los crímenes de odio. En primera instancia, yo creo que sí se necesita mayor educación cuando hay una recolección de datos, porque si de por sí hay bajo índice de denuncias cuando son ataques transfóbicos, y además las personas que recolectan los datos no saben distinguir entre un hombre gay y una mujer trans, entonces realmente, ¿qué es lo que está observando el Estado? Por eso el Estado tampoco está actuando, porque no tiene la información para decir esto es un punto rojo en el país. María Clemente, ¿hay voluntad política para el tema de la transfobia y los transfeminicidios? Yo creo que hay voluntad política. Simplemente hay que tener mucha claridad, y lo que decía Siobian de que esto es un contexto, o sea, es una cosa estructural, no nada más es de nos están asesinando, sino estos asesinatos son el final, ¿no?, de una cadena de injusticias y discriminaciones que vivimos las personas trans todos los días. Y como decía Tadeo, por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que el promedio de vida de una persona trans en América Latina es de 35 años. Y no es algo que sea casual, pues es consecuencia de, y es un conjunto. Yo creo que en este sentido, cuando Tadeo remonta que uno de los principios de la Cuarta Transformación es que por el bien de México primero los pobres, pues también habrá que preguntarnos, pues las personas trans en dónde creen que estamos, ¿no? Yo creo que si las personas trans vivimos todas en un contexto favorable, en condiciones económicas favorables, con un nivel de estudio superior, ¿no? Es decir, eso la verdad es que es muy poco, y la verdad es que también los medios de comunicación se han encargado de visibilizar mucho a las personas trans que tienen ciertos privilegios, como tú lo dices, Caitlyn Jenner y otras, y digamos influencers que dan un estilo de vida que la gente piensa que así vivimos todas las personas trans, cuando es falso, ¿no? Muy bien lo dice Siobian, ¿no? Muchas de nuestras compañeras, en el caso de las mujeres trans, pues están como, digamos, estamos, ¿no?, en una situación de que en el ámbito profesional estamos encasilladas en ciertos nichos en donde tenemos cierta seguridad para poder desarrollarnos, y en otros no. Entonces hay un problema de que hay un problema de empleo, de seguridad social, de salud, ¿no? Empezamos por el reconocimiento, como hace rato lo estábamos diciendo, que es lo fundamental. Si no puedes ser quién eres, ni siquiera para poderte identificar, ¿cómo vas a poder desarrollar el resto de tus derechos? Pero todo lo demás, ¿dónde está, no? En este sentido, creo que también no nada más hace falta
falta señalar de manera particular en donde están los errores, los fallos del Estado mexicano, no solamente de ahora, sino de todo el tiempo, para tener estos datos tan crueles para nosotras las personas trans y ver que este contexto, esta cuestión que es estructural también tiene que atenderse, por ejemplo, desde lo que es ahora la Secretaría de Bienestar, ¿no? Quienes hacen los censos y dan los programas sociales, de verdad ¿qué perspectiva tienen, ¿no? En los pueblos y barrios donde recorren para ver los programas sociales, están buscando a personas trans que los necesitan porque los necesitamos. Eso es lo que tendríamos que cuestionar también de la Cuarta Transformación, ¿no? En términos de gobernabilidad, la Secretaría de Gobernación, no sé, hay varios instrumentos creados previos a este gobierno que pues como documentos son perfectos, pero en la aplicación de hechos para hacerlos justiciables, en el caso, por ejemplo, de un crimen, de un asesinato, de odio por homofobia, por transfobia, pues no lo aplican las autoridades, ¿no? Entonces ahí es donde hay protocolos, ¿no? Sí, hay protocolos que llevan muchos años que se hicieron. Está el de la Suprema Corte de Justicia, el de Seguridad Pública, que trabajaron académicas y académicos muy buenos. Pero que sean los documentos que estén ahí no sirven de nada porque además pues las personas trans no llegamos ni a un hospital público ni a un ministerio público con nuestro protocolo y le decimos al juez, no tengo este derecho. Sí, bueno, tú a ver, lee y ves, así es como me tienes que tratar. Exacto. ¿No? O sea, porque no lo hacen. Tendría que ser una cuestión de aplicación. Pareciera que hay voluntad política, por lo menos Olga Sánchez Cordero siempre se ha manifestado a favor de todas las libertades, ¿no? El mismo presidente de la República, tiene claros oscuros en sus opiniones, ¿no? Pero creo que en general, pues se ha manifestado a favor de los derechos humanos, de la diversidad sexual, y además de que hay algo que tenemos que exigirle que cumpla, ¿no? Él durante la campaña presidencial hizo un spot prometiendo que iba a respetar y promover la diversidad sexual, y eso también hay que ir a él a recordárselo, porque muchas personas también votamos por él, por ese spot nada más. Aunque luego le cuesta trabajo decir palabras como feminicidio, ¿no? Y eso desde una agenda feminista hay que decirlo. Claro. Que el presidente es incapaz de decir la palabra feminicidio sí muestra que no ha comprendido violencias estructuradas por género. Y eso sí también hay que decirlo. Claro. Se tenía que decir serio. Oigan, pero a ver, el tema de los transfeminicidios, entonces, ¿ustedes estarían a favor de que en el Senado, en la Cámara de Diputados, aprobara una iniciativa para que tipificara como tal crimen de odio por homofobia? En la Ciudad de México hay, ¿no? En la Ciudad de México creo que sí hay en la Asamblea, en el Congreso local, pero a nivel federal debería haber uno, aplicar bien estos protocolos, hacer campañas educativas a través de CONAPRED y no sé, otras instancias también del país para detener la violencia transfóbica. ¿Qué más se tendría que hacer? Digamos, si ustedes tuvieran el oído del presidente y le dijeran, señor, quiero esto es lo que tendría que pasar. Pues yo creo que tipificar los homicidios por odio está perfecto. En el caso de los transfeminicidios, yo creo que más bien hay que ingresar en el terreno de los feminicidios a nosotras las mujeres trans. Que eso es lo que somos, las mujeres trans, somos mujeres. Y eso es lo que, en ese sentido es que deberían de también analizarse. Porque como bien lo decía Siobian, estos asesinatos en el caso de las mujeres trans tienen que ver con una cuestión del género, no nada más porque somos trans. Entonces, es ahí como tendría que estudiarse y analizarse para esa iniciativa. Creo la estadística que se comentó ahorita en el video antes de entrar habla de que los hombres homosexuales asesinados son en sus casas y las mujeres en público, abandonados los cuerpos. Y esto tiene que ver con esta diferencia de género, de qué se hace con el cuerpo de quién. Claro. Muchos pendientes en este tema, ¿no? Demasiados pendientes. Les propongo a lo mejor una cosa, ¿por qué no hacemos luego una mesa con algunas feministas TERF? Y ahí se nos agarramos el chongo. Las feministas que son las trans exclusionistas, que no quieren que las mujeres trans participen en el movimiento feminista. ¿Pueden venir ustedes 2 contra 2 de ellas? Perfecto. Un debate podemos hacerlo sobre los feminismos, a ver si aceptan, a ver si quieren. Yo acepto el reto. Con mucho gusto. Yo creo que no tienes que darle nunca visibilidad a un discurso de odio. Sí. Está bien. Pero puede haber un debate en donde sí se tengan con argumentos. Yo sí soy a la idea de que todo se tiene que debatir. Y si hay un discurso de odio en ciertos sectores, como en el Frente Nacional por la Familia, yo he ido a debatir con ellos y propongo que la gente vaya a debatir con ellos. No, yo estoy de acuerdo. Nada más que la noción de debate implica que no se cuestiona la dignidad de nadie. Exacto. Que lo que estamos discutiendo son argumentos. Cuando en un debate dejas de discutir argumentos y empiezas a invalidar la posición de enunciación del otro, a deshumanizarla y a hablar desde una posición que denigra, eso ya no es un debate.
Bueno, vamos a replantear y a pensar cómo podemos hacerlo con estos lineamientos, porque creo que sí sería interesante. Pero hacemos una pausa y regresando. Fue Vicente Fox quien rompió las reglas y permitió expresiones religiosas en los presidentes. Hoy Andrés Manuel López Obrador cita a Jesucristo y genera críticas también. Regresamos con este tema, el Estado laico y la 4T a punto y contrapunto.